Ok, Ya ahí está empezó a ya. grabar. Ujú. Sí, ya empezó a grabar. Súper. Muy bien, sean todos bienvenidos a su podcast, Yo Gente. El día de hoy me encuentro con la biotecnóloga, maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos, doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos, maestra Jedi en Ciencia y Tecnología de Alimentos, maestra Pokémon en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Elisa Eso sí. Lujo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La segunda vez en el podcast, ¿cierto? Así es, buenos días. Muchas gracias otra vez por la invitación. Sí, muchas gracias por aceptar. Ahora, bueno, no sé, ¿cómo te ha ido desde nuestro último podcast? ¿Qué dice la ciencia? Todo, la ciencia ahí va, sin freno, así es, La ciencia constante, nunca duerme. no duerme. No hay descanso. Así es, entonces seguimos. Excelente. Oye, este tema, creo que ya lo habías platicado, justo el podcast pasado te había comentado, no sé si fuera del aire o en el aire, que había escuchado algunos como de los podcasts que ya habías hecho, y creo que ya tenías uno de este, que, Sí, ajá, es un poco de referencia de eso, pero ahora que me mandaste más información, se me hizo muy interesante bastantes cosas que ahorita vamos a platicar. sí, justo. De hecho, ese estuvo como muy general, el otro podcast. Y he grabado otros, pero son como pequeñas cápsulas, ¿no? Como episodios, no como tal una interacción, sino como solamente dar esa información en un espacio breve, pero Claro, nada más. ya. Ajá. Y este había sido el tema de tu doctorado, ¿cierto? O sea, este es... Ajá, justo fue Ajá, el tema de esos 4 años, ¿no? En los cuales estuve haciendo el doctorado. ok. Y bueno, te voy a preguntar, ¿cómo, Sí, sí, sí. primero antes de empezar con el tema, ¿por qué escogiste este tema justo? Como que es algo que yo personalmente, en lo poquito que estuve ahí en posgrado y en la facultad, como que no tocábamos mucho estos temas, como que todo estaba muy enfocado como a enfermedades crónico-degenerativas y todo este rollo, y este tema ciertamente está relacionado, pero no está explorado como tan directamente en investigación. Entonces, no sé cómo llegó a ti este tema bueno, Sí. vamos a decirlo, del ciclo circadiano. Ciclos Entonces, circadianos, sale. Gracias. ujú, Pues justo tuve inicio porque quien fue mi directora de tesis, ¿no? Del doctorado, la doctora Rocío Campos, empezó a trabajar con esto. Entonces empezó así como a ver que había un efecto sobre estos ciclos, pero no se habían explorado tan a fondo, ¿no? Y entonces, justo platicando con ella, que fue quien me invitó a hacer el doctorado justamente, me dijo, no, pues está este tema, mira, me gustaría evaluar el efecto que tienen y sobre todo porque de manera natural en los alimentos, pues hay algunos que tienen melatonina, ¿no? Entonces, justo la melatonina es como esa reina o como esa sí, estrella de los ciclos circadianos o que ujú, modulan los ciclos circadianos y pues la idea era consumirla a través o obtenerla a través de los alimentos que fuera una fuente natural y ver qué efecto tenía. Entonces, a partir de ahí empezó todo y nosotros hemos trabajado con residuos de café, ¿no? Porque en ese entonces se trabajaban con los residuos de café, lo que quedaba en la cafetera, pero el reporte más reciente decía que había como un alimento estrella en cuestiones de melatonina y eran los pistaches, ¿no? Entonces pues si los pistaches son los que más tienen, vamos a ver qué podemos hacer. Y si realmente se ve un efecto con ellos, que son los que más tienen, ¿no? ok. Entonces, bueno, todo empezó como una parte de una rama de investigación en donde tú te Yes. metiste o donde tú decidiste Exacto. estudiar y ya te involucraste totalmente en esto, ¿no? Sí, completamente. De hecho, hoy en día quisiera volver a retomarlo un poco porque es una de las cosas que más me gustan y me apasionan. Y hace poco, pues ahorita que estamos trabajando con hongos, es como, o Mm, sea, ¿qué hay de los ciclos circadianos en hongos y levaduras, no? claro. Y justo, o sea, hay muy poca información y de hecho los mecanismos que para humanos o para seres ya como más desarrollados ya están más elucidados, para hongos todavía no hay, ¿no? Y sí hay un efecto claro, ¿no? De los ritmos o de los ciclos en este tipo de organismos. Sin embargo, las cuestiones como ya más genéticas o más, sí, como más específicas, no están todavía del todo elucidadas, ¿no? Entonces está padre, o estaría padre como volver a conectarlos un poco. Ok.
Ahorita, bueno, no sé, porque sería un spoiler, ¿no? Como que no tienes algún indicio, algo de hongos de melatonina o de algún tipo de precursor. O sea, sería empezar a estudiar. No, así es. De hecho, o sea, sí sé, ¿no? O sí se sabe, están los Mm, reportes, pues, de que, por ejemplo, los hongos son una buena fuente de melatonina o bien de triptófano, ¿no? Que este triptófano, pues, al sí. final se va a convertir en melatonina. Sin embargo, con respecto conforme avanzan los años, ¿no? Ujú. Perdemos esa capacidad de síntesis de melatonina. Entonces, realmente, aunque consumamos el triptófano, pues no va a ser como efectivo o no va a ser lo mismo a que consumamos la melatonina, ¿no? O sea que la conversión de triptófano a melatonina es una ruta metabólica que ya no todos, muchos tenemos. Un poco esto De como hecho, ajá, o sea, por la ejemplo, los lactosa. niños, exacto, los niños Sí. chiquitos, por eso les dan como la leche caliente, ¿no? Porque ellos sí tienen como esta capacidad de convertir triptófano a melatonina de manera más sencilla y pueden dormir más profundamente. Sin embargo, esa curva de melatonina, conforme empiezan a avanzar los años, empieza a decrecer, ¿no? Entonces sí hay un efecto bien marcado por la edad. Ok. Eh, bueno, ahorita tal vez vamos a entrar más en tema, yo creo que, pero hay otra molécula que es muy importante, que es la serotonina en estos ciclos circadianos. Entonces, bueno, vamos a empezar primero, porque vamos a... Regresemos, Aquí regresemos, como el botón de quiero regresar a ese chiquito que dijimos hace rato. así, regresar. Primero vamos a empezar qué es un ciclo circadiano, porque si no, aquí vamos a empezar, ya Vamos a empezar por que los primero lo primero. genes. Ah, sí, sí, sí. Sí, Primero lo primero. primero Vamos lo a ver. primero. Primero también tengo otra pregunta, porque me A ver, mandaste los artículos y dije, ¿qué se siente citarte así de que ya a mí misma? ¿de qué? A citarte a ti misma de otro artículo previo que te sustente de otro artículo. A mí no me gusta, pero ¿No te gusta? no, Yo me no, sentiría así porque como súper importante, así como de, es que, este ajá, libro pero ya lo leí. a mí no me gusta, a mí casi no me gusta hacer eso, pero pues bueno, Ok. así pasa. Ay, sí, sí. Bueno, yo Sí, no, a es que ver, yo tengo un ego muy grande, entonces tal vez yo era como de, como yo lo dije antes, como ya lo había dicho como antes, yo pero les había ustedes, dicho, yo les había dicho, sí, ya lo leyeron, deberían ir a leerlo. vayan a leerlo. No, bueno, Vayan primero, empecemos primero por lo primero, ¿no? dale, Entonces, dale. qué es un ciclo circadiano? ¿No? O sea, los ciclos circadianos al final son ritmos biológicos, ¿no? Que tenemos todos los seres vivos o que todos los seres vivos desarrollamos para, pues ahora sí que ajustar nuestras o regular funciones o muchas de las funciones de nuestro cuerpo con respecto a lo que pasa allá afuera, ¿no? O sea, es Ok. decir, con respecto a la hora del día o a lo que está sucediendo en el ambiente en general. Entonces son circadianos porque duran alrededor de un día, es decir, todos esos cambios que hay en nuestro organismo o en todos los seres vivos con respecto a un día completo. Porque, por ejemplo, hay ultradianos y hay infradianos, ¿no? Entonces, por Mm, ejemplo, los infradianos son estos que pasan muchas veces en un solo día, ¿no? Por ok. ejemplo, los latidos del corazón o cosas así que pasan muchas veces en un solo día. Y, por ejemplo, los otros pasan menos de una vez en un día. Puede ser, por ejemplo, en un mes, etcétera, que pasen este tipo de situaciones o de cuestiones fisiológicas en nuestro organismo. Entonces, es como, como el contexto para ver qué es un ciclo circadiano. Ok. Sí, de hecho, estos ciclos creo que ya tenían muchos, muchos años estudiándose en la parte médica, ¿no? Por ahí leí que, y en la referencia que me mandaste, que desde Hipócrates ya se tenía como una referencia hacia estos ciclos del cuerpo, Sí. y principalmente dónde se encuentra como seteados estos ciclos circadianos en nuestro cuerpo. Sí, justo, o sea, hablamos de que algo modula lo que pasa dentro con lo que Claro. pasa afuera, ¿no? Pero Mm, finalmente el principal responsable está en nuestro cerebro, ¿no? Está en el núcleo supraquiasmático y es como el principal reloj que tenemos, ¿no? Es como el que nos dice qué hora del día es y de hecho ese se deja como la principal señal o como lo ponemos en hora es la luz, ¿no? La luz mm, de color azul es como la principal que nos da. Sin embargo, justo el desarrollo de la ciencia lo que ha hecho es ver, ¿no? O elucidar que tenemos relojes prácticamente en todos los órganos, ¿no? Entonces, si es, ok, sí tenemos uno que es el que controla a todos o como el que les manda las señales mm. principalmente, sin embargo, cada órgano tiene como el reloj que le ayuda a decir, ah,
tengo que estar haciendo esto porque es de mañana o tengo que hacer esto porque es de noche, ¿no? Ok. Entonces está Ujú. fuertemente influenciado por la luz que tú recibes durante el día. Así es. Entonces, ¿cuáles serían entonces los principales factores que nos alterarían estos ciclos? No, principalmente yo creo que es la luz, ¿no? Si no tienes Uno, exposición a la sí, luz, pues ya tu justo. cerebro no De sabe qué hecho, hacer. exacto. De hecho, justo en los países donde por ejemplo, los inviernos, los días son más cortos, o, por ejemplo, que no tienen esa exposición a la luz de la misma manera durante todas las estaciones del año, hay un efecto. Entonces, el principal que puede mover esos relojes, la luz, ¿no? La otra, la actividad física, ¿no? Es decir, qué tanto nos estamos moviendo en el día. ¿Por qué? Porque, claro, se relaciona. O sea, normalmente la mayor parte de la actividad que tenemos es durante las primeras horas del día o durante la primera parte del día. Y durante la segunda, pues normalmente deberíamos de estar dormidos, ¿no? Y Sí, deberíamos de movernos menos. La otra es la alimentación, ¿no? Entonces es qué estoy comiendo y a qué hora estoy comiendo, porque eso también nos ayuda o se ha visto que ayuda a regular los relojes. Lo que se ha visto, por ejemplo, es que actividad física, alimentación, tienen efectos sobre relojes en otros órganos. La que maneja sí o sí el reloj, el de la luz, es el del cerebro. Entonces, ujú, como que sí se tienen que ajustar todos al mismo horario. Es como si tuvieras diferentes relojes y todos los quisieras poner a la misma hora. Entonces, tiene que coincidir o de alguna manera tienes que hacer que coincidan esos horarios, si no, están como todos desfasados, ¿no? Y no se entienden entre sí. ok. Sí, de hecho es lo que era la otra pregunta, porque, o sea, el núcleo supraquiasmático, sí, Ajá, ajá, ajá. ajá, es el como que el controla principalmente, pero hay otros relojes periferiales, ¿no? Que uno, por ejemplo, es el Exacto. intestino, el hígado, creo que es el otro. Entonces, todos, de hecho, bueno, por ahí ya más adelante habla de una relación, ¿no? Por ejemplo, de la producción de ácidos grasos con la expresión de genes que van directamente al SCN y de ahí ya Ujú. como que regulas tú mismo ¿cómo se llama? Bueno, se regula tu ciclo, ¿no? Sí, como el Eh, ciclo. Sí, es que ajá, definitivamente, o sea, el principal es ese, es como el director de la orquesta y toda la orquesta, o sea, él como que orquesta todos los instrumentos que son todos los otros relojes y entonces al final, si el director no está como o no sabe cómo ponerlos o cada uno suena a su ritmo, pues entonces va a ser un desastre, ¿sabes? Por eso sí, todos sí, tienen sí. que estar como alineados. Ok. En ese sentido, por ejemplo, cuando hay una alteración de estos ciclos, ¿cuáles son como los principales problemas que se pueden presentar? Porque mm, entiendo que, por ejemplo, y esto es algo que pasa mucho aquí en Estados Unidos y me pasa a mí, en invierno, Ujú, justo lo que tú dices, que se oscurece más temprano. Yo cuando trabajaba de noche, en el horario de la noche, no veía la luz en un mes porque entraba a trabajar 11 de la noche, salía a 7 de la mañana, estaba oscuro, me dormía de 7 a 3 de la tarde y a las 3 ya estaba atardeciendo. Y era como de, o sea, para la hora en que me levantaba, iba al gimnasio, ya estaba oscuro, que eran las 5 de la tarde. sí. Sí, Entonces, de hecho, sí te deprime es, ese rollo, está sí, muy feo. exacto. Justo es a lo que iba. Una de las principales cosas es que en países donde los inviernos duran, o los días de invierno son más cortos, les tienen incluso que dar terapias de luz para simular lo que es un día completo, o sea, como para cubrir esas horas de lo que duraría un día entero, por ejemplo, en verano, para evitar algo que se le llama el trastorno depresivo estacional, ¿no? Que Mm, justo sí les da por esta menor exposición a la luz. ¿No? Y de hecho hay una gran serie de problemas, o sea, la depresión o los problemas, por ejemplo, de depresión, ansiedad, cambios de estado de ánimo, o sea, eso tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque, claro, muchos de estos neurotransmisores del bienestar, como la serotonina, tienen mucho que ver con una ritmicidad circadiana, ¿no? Se regulan serotonina y dopamina también, dependiendo de cuánta luz estemos recibiendo. Entonces, claro, si no recibimos luz, pues no los producimos de la misma manera y entonces tenemos problemas sobre el bienestar como emocional, ¿no? Sin embargo, no es lo único. O sea, por ejemplo, también los problemas del sueño. No dormimos igual. Esa es la realidad. O sea, no dormimos exactamente igual. No comemos lo mismo. Entonces, eso nos lleva también a problemas, por ejemplo, de alteraciones metabólicas, ¿no? Tendemos a buscar alimentos más calóricos, ¿no? Más ricos en ciertos nutrientes y entonces eso es como una serie de problemas, ¿no? Que se van sumando. sí.
También hay, por ejemplo, otro tipo de problemas que se pueden generar, ¿no? Como la parte de síndromes metabólicos, por ejemplo, lo que tú dices, que aparte de que te antojan más como alimentos calóricos, también desarrollas por una vía que, bueno, no sé, luego nos puedes explicar más, te puedes desarrollar obesidad, ¿no? Y eso también Sí, te sí, de puede hecho sí, desencadenar en otros problemas, ¿no? Como sí. diabetes, cáncer, todo este rollo. Sí, justo, yo creo que es uno de los mayores como riesgos también que hay. Y de hecho, o sea, la obesidad se ha manejado y se ha tratado de evitar desde diferentes ejes, ¿no? Y el Mm, eje de los ciclos circadianos es uno de los menos explorados, ¿no? Y entonces, sin embargo, al final es como, pues duerme bien, ¿no? O sea, es algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo, ¿no? Porque de verdad, o sea, yo me acuerdo cuando defendí mi propuesta de ingreso al doctorado, era como, o sea, lo que estás proponiendo es que la gente duerma bien, nada más, y por eso ya van a bajar de peso. O sea, sí parece algo tan sencillo, sí, pero no es algo tan sencillo. O sea, al final hay que ver cómo podemos hacer que el sueño tenga una mejor calidad, hay mm, que ver qué se está alterando, qué se está modificando para ver exactamente que tenemos un efecto sobre la obesidad, ¿no? O sea, no es automático, pero bueno, sí, ¿no? O sea, al final sí cambia porque comemos cosas diferentes. O sea, por ejemplo, si en la noche queremos comer, ¿no? Si nos da más antojo como de comer en la noche. Yo, por ejemplo, de repente estoy trabajando y estoy en la computadora así bien metida y quiero comer algo como lo más fácil, ¿no? Es voy a la cocina, ujú, saco unas galletas, las menos saludables, y te las comes, ujú. ¿no? Porque no te vas a parar a preparar un pollo, una ensalada, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. generalmente cuando tendemos a tener más actividad, pues de trabajo en la noche, uno, comemos cosas para mantenernos despiertos y dos, comemos lo más práctico, porque finalmente, pues no es el horario en el cual yo debería de estar trabajando, ¿no? O donde tengo esa energía para hacer algo de comer, ¿no? Entonces, Sí. sí tiene un montón de implicaciones metabólicas porque también, vaya, hay muchas hormonas, por ejemplo, la insulina, que tiene una ritmicidad circadiana. Es decir, por ejemplo, durante la mañana nosotros producimos y excretamos insulina y durante las noches no. Es decir, ese ingreso de la glucosa a nuestras células va a ser diferente durante el día que durante la noche. Y si yo como mucha glucosa y no tengo cómo ingresarla, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar por ahí, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que desencadena todo este tipo de alteraciones metabólicas, ¿no? Entre otras hormonas más que podríamos platicar o tomar por ahí, ¿no? Pero que hacen justo de esto un tema súper complejo y súper interesante, ¿no? A la vez, son como las dos. Sí, porque hay muchos sistemas que se van involucrando, o sea, no solamente es la parte de dormir bien, sino también la expresión de varios genes, de varias moléculas que te van ayudando. Y algo que no comentamos, pero sí, o sea, el ciclo circadiano sí es como este ciclo biológico, pero no sé si quisieras como explicarnos también, porque en cada etapa del día se van activando diferentes sistemas del cuerpo humano y ese es el problema, ¿no? O sea, si tú vas alterando este ciclo o estos ciclos, tu cuerpo también va perdiendo, o sea, va haciendo como funciones diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, algo no recuerdo bien, pero creo que en la noche tu intestino se activa y se activa la microflora para la producción de ciertas moléculas o algo Sí, así, y si no tienes este descanso, pues no lo produces y entonces por consecuencia vas teniendo estas alteraciones. Entonces, no sé. exacto, o sea, es que justo de hecho, ¿no? O sea, la importancia de que tengamos también relojes en diferentes partes de nuestro cuerpo es por eso, ¿no? O sea, por ejemplo, los relojes que están presentes en el hígado, por ejemplo, se tienen o tienen que ver, se asocian con el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ese reloj no está como en la hora correcta o no está en sincronía con lo que pasa Ujú, allá afuera, no metabolizamos esos lípidos de la misma manera. Y si mantenemos una dieta alta en grasa, pues entonces eso va a ser un problemón, ¿no? sí, Y la otra también, o sea, por ejemplo, con respecto al intestino, ¿no? Nuestras bacterias o las bacterias que tenemos en el intestino tienen mucho que ver con este reloj también, porque hay algunas que se producen dependiendo de la hora del día. Y eso nos ayuda también a que metabolicemos ciertas fibras durante cada hora del día, o sea, cambia dependiendo de la hora del día. Entonces, ujú, sí tiene que ver con qué alimentos elegimos, ¿no? O sea, por ejemplo, también en este sentido tiene algo que ver con esa respuesta anticipada de los horarios que yo tengo, ¿no? Es decir, yo como a las 3 de la tarde, ¿no?
Sin embargo, mi cuerpo antes de esas 3 de la tarde se prepara para recibir el alimento, ¿no? Y entonces pasan un montón de cosas en mi cuerpo para que yo pueda recibir ese alimento y pueda hacer la digestión. Sin embargo, si yo no tengo una hora como fija para comer, mi cuerpo está como adivinando, ¿no? Es como, ella va a comer, pero no va a comer, pero ahí viene la comida, pero no me la está mandando, ¿no? Y entonces tiene muchísimo que ver y son muchos sistemas los que se involucran en toda esta parte de las cuestiones circadianas, ¿no? Entonces sí, hay moléculas, ¿no? No, la mayoría son hormonas, ¿no? Y pues y hay muchos genes y muchas proteínas, etcétera, que tienen que ver con el metabolismo, por eso no es solo el sueño, sino son un conjunto de cosas más. ¿Por qué? Porque muchos de estos genes o muchas de estas proteínas, su expresión depende de los genes reloj. Y esos genes reloj que controlan la ritmicidad circadiana, pues ahora sí que son como, es como uno arriba de ti, ¿no? Ellos controlan, estos controlan el metabolismo, pero ellos están siendo controlados por la cuestión de la ritmicidad circadiana. Entonces, de ahí viene como esta conexión y la importancia de esta, o de evaluar padecimientos como alteraciones metabólicas, obesidad, etcétera, pero a la luz de los ciclos circadianos o de estos ritmos. Sí. Y bueno, ahorita ya también nos comentaste un poquito cómo evitar, por ejemplo, una parte del sueño, ¿no? Esa es como la clave principal. De hecho, y leyendo un poquito sobre el tema, me di cuenta que, por ejemplo, personas que trabajan de noche tienen muchos problemas de esto. Y yo, por suerte, no trabajé tanto, pero sí lo sentía. O sea, Ajá, yo sentía, por ejemplo, que algo raro como en el intestino, ¿sabes? Como en la panza a las 3 de la mañana, que yo decía, estoy trabajando y como que mi cuerpo decía, ¿no? Que te sentías ¿qué como estás hasta, haciendo? como enfermo, pero no estabas enfermo, ¿sabes? Como que te das un malestar, pero no sabes, no, o sea, nunca dabas por qué. Y es obviamente por la desvelada, ¿no? La desvelada. Sí. Yo no sé, por ejemplo, las personas que trabajan en líneas aéreas, que se van de un país a otro, ¿cómo pueden controlar esto también? Porque el jet lag y todos esos cambios de horario y de luz, pues también supongo que influyen Sí, bastante muchísimo. en personas con este tipo de trabajos, ¿no? De hecho, creo que es la Eh, población que más se utiliza para hacer análisis, ¿no? O sea, muchos de ajá, los análisis están o se empezaron a hacer en poblaciones de este tipo, ¿no? Que están expuestos a este jet lag o a este moverte del horario. Una ventaja que tiene el reloj circadiano es que tiene cierta plasticidad, es decir, o sea, nos ayuda o nos podemos acomodar al horario, ¿no? Entonces, si tú tienes que trabajar en la noche, sí puedes acomodarte o se puede ajustar ese reloj a que tú tengas ese movimiento. Por ejemplo, cuando cambias el horario completamente, es decir, viajas de aquí a Europa, ¿no? Y que son ujú, varias horas de diferencia, sí te puedes terminar ajustando, sin embargo, te cuesta ciertos días, no es inmediato, ¿no? Entonces, sí tiene esa plasticidad, pero tampoco es así de, ay, 2 días en lo que me ajusto y luego tengo que cambiar de horario una semana. Por eso los trabajos en turno son tan complejos y las poblaciones de las líneas aéreas también son de las más estudiadas, porque ellos tienen estos cambios de horario así, o cada sea, 3 días, cada 2 días, sí. exacto, y la verdad es que sí se ha visto que tienen problemas o algunas alteraciones, ¿no? Entonces, sí son de las poblaciones más estudiadas. Te digo, sí tiene cierta plasticidad del reloj, pero también hay que ponerlo en esa hora correcta, porque a veces queda como un desfase, ¿no? Y a todas las personas nos pasa, de hecho, derivado de ese concepto del jet lag o de ese como desfase del horario que tenemos acostumbrados, surgió otro término que es el social jet lag, ¿no? Entonces es Mm. nosotros es así de, pues salí el fin de semana, ¿no? Y me desvelé. Y luego, ¿no? O sea, se compensan varias horas, pero ya también si desvelarte viernes y sábado y te dormiste a las 6 de la mañana, o sea, realmente esas horas, reponerlas durante los siguientes días es complejo, ¿no? Entonces, sí, lo más sencillo que podemos hacer para cuidar como la salud de nuestros ciclos circadianos es dormir bien, sí, es lo más sencillo, ¿no? Pero Sí. también hay un montón de otras cosas, ¿no? O sea, si nos vamos a los más sencillos es dormir, pero sabiendo también que tenemos tantos problemas para dormir, se vuelve como también bien complejo. De hecho, por ahí hay como un dato interesante, pero también esta parte de que eh, yo pensaba, ¿no? Cuando oía esto de que no veas el celular antes de dormir. Ajá, Y yo decía, pues ¿eso qué, no? O sea, ves el celular y ya. Y no, sí te afecta la luz.
la luz de las Sí. pantallas en la noche. Es que justo por eso todos los dispositivos sacaron como el modo oscuro o el modo sepia, porque la luz que detecta nuestro núcleo supraquiasmático es la azul, ¿no? Ujú. Entonces, si la sigue detectando o si sigue así como, ay, o sea, es como, tú tienes que estar despierto, ¿no? Le sigue llegando como esa respuesta de tienes que estar despierto, tienes que estar despierto, tienes que mantenerte alerta. Y entonces, por eso o sea, por eso es como, pues evita usar el celular o utilízalo o todos los dispositivos configúralos en el modo sepia, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, sí, por sí. eso. Ujú. O no veas el celular. O no lo veas, ajá. De hecho, digo, derivado de eso también es así de, Ajá. entonces, no, porque siempre me pasa, ¿no? Siempre hablando de estos temas es, pues claro, o sea, cena cosas diferentes en la noche, ¿no? Y entonces es para nosotros aquí en México, es como que no puedo cenar unos tacos, o sea, me estás diciendo que no puedo cenar unos tacos en la noche, o sea, sí, ¿no? Gran, De gran preferencia cena. no siempre, ¿no? Hay que elegir ciertos alimentos, pues que no nos compliquen también el descanso, porque hay muchos de ellos que son así de, pues nos cuesta más trabajo digerir, etcétera, ¿no? O nos activan el sistema nervioso y entonces, o cuántas horas tengo que comer antes de irme a acostar, ¿no? Por ejemplo, también. Ah, eso es importante, porque de hecho estaba leyendo que a partir de las 9, como que se activa un ciclo en el que ya no es conveniente estar comiendo. No, de hecho también, o Entonces, sea, por tienes ejemplo, que como ajá, es que, por ejemplo, también en cuanto a adelante. absorber los nutrientes, o sea, sí, la cuestión de absorción de nutrientes en el intestino delgado también está asociado a las horas del día. Entonces, por más que tú comas en la noche, pues tampoco vas a aprovechar al 100 o no vas a aprovechar lo mismo que si tú lo comes durante la primer parte del día, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que se relacionan con esto, ¿no? Entonces, sí está, a mí me parece algo impresionante. Ujú. Bueno, y también ahorita hablamos un poquito como lo que tú puedes hacer, ¿no? Y te van a decir, es que Eli, yo la verdad soy más activo en la noche, porque yo soy de estas personas que soy más productiva a partir de las 10 de la noche, me activo, ¿no? Y hay personas que te van a decir, no, pues yo todo bien porque pues, me levanto a las 6 de la mañana a hacer ejercicio y ya desde las 5 de la mañana estoy así activísimo, ¿no? Y luego hay Sí, gente como yo que a las 10 de la mañana está dormido, pero bueno. Entonces, eh, esto tiene un nombre, ¿no? Se llaman los cronotipos y hay así tres. es. Y este es otro factor importante dentro de la regulación de los ciclos. Entonces, no sé si nos quieras platicar Sí. un poquito de qué es esto de los cronotipos. Sí, justo. Estos cronotipos generalmente se relacionan con la preferencia que tenemos para realizar nuestras actividades, ¿no? Entonces, como decías, ¿no? Los que son del team de las 5 de la mañana y se van al gym y se van, ¿no? Y hacen todo en Ajá. la mañana, está bien y está padrísimo. Pero hay gente que la realidad es que se concentra más durante la noche y prefieren tener una mayor actividad durante la noche. ¿Por qué? Porque sí, o sea, al final esa concentración es mayor durante la noche, ¿no? Y esto está influenciado por los cronotipos. De hecho, en algún punto, hablando con una persona que se dedica completamente a la cronobiología, en una plática decía, es que lo más adecuado es ajustar tus actividades a tu cronotipo. Sin embargo, Mm, está bien difícil porque ¿cómo le dices a una criatura de secundaria o de prepa que van a la escuela eh, que ajuste, ¿no? O sea, si los horarios pues están así, ¿no? O cómo le dices tú a tu jefe, oye, no quiero trabajar en la mañana, yo no voy a ir porque yo trabajo de 6 a, no sé, 3 de la ajá. mañana. O sea, claro que no, ¿no? O sea, Porque mi también desde cronotipo un, es de las 10 porque de la mañana, mi cronotipo es vespertino, ¿no? Pero sí, o sea, cronodiscriminador. Ah, no lo digo yo, lo dice la ajá. ciencia, pero sí es Mm, difícil cuando vives en una sociedad que te demanda como este tipo de actividad también claro. durante el día. Entonces, justo, o sea, sí sería lo ideal, sí, pero no siempre se puede, ¿no? Entonces, sí hay que ajustarle un poquito, ¿no? Estos cronotipos, sí, como decías, ¿no? Son tres, ¿no? Es matutino, vespertino, intermedio, ¿no? Los matutinos durante la primera hora del día son los que se levantan a las 5 de la mañana y van al gym, y los vespertinos durante la noche, ¿no? Durante la tarde-noche es donde empiezan a tener mayor actividad o mayor capacidad de concentración y de respuesta a cualquier situación, ¿no? Y los intermedios es como, pues no me levanto a las 6, pero si me levanto a las 9, 8, 9, funciono bien, ¿no? No me duermo a las
7 de la noche, 8 de la noche, pero me duermo a las 10, 11 y todo bien, ¿no? Ujú. Sin embargo, esos son como los tres principales. Dentro de esos tres todavía entran otras categorías y les ponen hasta nombres de animales, ¿no? Entonces son, Ajá, es lo que me eh, dio risa. ajá, les ponen nombre de animales y todo, pero de hecho muchos de ellos también vienen influenciados como por una cuestión genética. Entonces, Mm, sí tiene que ver con el ambiente, sí, pero muchas veces también en estos genes reloj viene determinado cuál es nuestro cronotipo. Pero sí, como te decía, o sea, al final tiene que ver con esta plasticidad del reloj, que puedo yo decir, sí soy vespertino, pero puedo adecuarme hacia el matutino, teniendo pues varios ajustes en cuanto a mis horarios y en cuanto a mis actividades, ¿no? Pero sí, o sea, al final estos cronotipos influyen un montón. Y de hecho, derivado de eso, con respecto a los horarios que decíamos, ¿no? En muchos países lo que se ha hecho es, por ejemplo, ¿no? Es tú llegas a la escuela cuando vas en la prepa, es más, cuando estudias la carrera, ¿no? Y te ujú. ponen cálculo a las 7 de la mañana. Claro que el cálculo no se va a poder a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, justo para esas materias que necesitan una mayor capacidad de concentración, se buscan horarios más amigables, ¿no? O más Ujú. en donde tú puedas tener mayor atención para cubrir este tipo de materias que demandan más. Entonces, sí, ese tipo de cosas sí se tienen que considerar también en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sería mejor tener educación física a las 7 de la mañana Sí, que claro, que que, matemáticas, sí. que matemáticas, álgebra, cálculo, cualquier cosa, química es más. Que justo en mi prepa creo que pasó lo opuesto, o sea, como que creo que mi primera materia era mate y mi última era educación física. Es que pasa, o sea, de verdad pasa, ¿no? Y sí tiene mucho que ver con el rendimiento cognitivo de las personas. Entonces, pues vaya, sí se tendría que tomar en cuenta también para establecer horarios en Ujú. los cuales puedas tener la mayor capacidad, pues sí, cognitiva y el mayor rendimiento. O sea, es que si no, no te va a servir de nada, Sí, sí, sí. en Y verdad. ya me dio risa eso de los animales también, así de que el de la mañana era alondra o pájaro, no sé Ajá. qué, en la noche es Alondra, Alondra. búho. El que Sí. me encantó fue intermedio porque no tenía animal, era así como de, pues son bien X y pues sí, o sea, como casi les Pero la ponían mayoría, X. oye, pero la mayoría de la población es intermedio, eso es una realidad. Ya, ya, ya. O sea, la Sí, mayoría somos intermedios. somos intermedios. Sí. Entonces, deberíamos escoger un animalito cool para Para como ponernos los describirnos. Sí, intermedios. sí, así, tigre, oso. Ah, De hecho, dentro de esos que son como dentro de las, donde están todos los cronotipos, o sea, es como el matutino, el medio matutino y así, sí tienen animales como oso y así, o sea, ¿ah, hay otras, sí? hay una clasificación donde sí hay más animales incluso y es más abierta. Esa sí no la vi, pero está interesante, pues. Sí. Está Sí, está bien. interesante. O sea, la verdad es que puedes responderlo bien fácil. O sea, es que es un poco subjetivo, Mm. porque puedes responder un cuestionario, ¿no? Así de hecho hay cuestionarios en línea ¿Qué que te ayudan tipo? a saber qué ¿Cuál es? cronotipo eres. Es ¿Cuál es como, tu animal estoy, según tu cronotipo? Ah, sí, no, pero sí te ayuda a saber qué cronotipo eres y nada más es así de, tienes que considerar a qué hora te dormiste mm, durante los últimos meses, ¿no? Cositas así como de tu rutina, pero muchas veces mucha gente es como, ah, pues creo que a las 9, ¿no? ujú. O creo que o sea, como que no están tan seguras y es algo muy subjetivo, es una manera subjetiva de medirlo. Hay otra manera, ¿no? Que es, por ejemplo, midiendo la melatonina que hay durante la Ok. mañana o las primeras horas de la mañana. Entonces eso te asocia o se asocia un poco también con los cronotipos y es un poco más objetivo. Sin embargo, pues lo más fácil a lo que todo el mundo tiene acceso, pues es el cuestionario, ¿no? Y Sí, está claro. validado finalmente. Y también este cronotipo va variando, ¿no? De acuerdo a la edad. Por ahí encontré que, por ejemplo, entre cuando eres más joven tiendes a ser más, como de mañana o de despertarte temprano. Cuando eres adolescente, pues ahí te vas como de fiesta, ¿no? Por eso con todo. Sí. Y ya a nuestra edad, pues no, otra vez como que vas regresándote. Yo todavía no, pero Ah, exacto. No, tú a tus 25 sí, no, claramente. yo todavía no, Sí. pero sí, o sea, de hecho sí, cuando empieza el proceso de envejecimiento, o sea, ¿qué pasa con las personas mayores, no? Con los adultos Mm, mayores, ¿qué es lo que pasa? Son las 4 de la mañana y están despiertos.
¿no? Y entonces es así de, ¿por qué estás despierto a las 4 de la mañana? Entonces sí, ese cronotipo también tiende a cambiar conforme avanza la edad, ¿no? Y sí, o sea, sí pasan este tipo de cosas, ¿no? Sí, cuando están chiquitos es más fácil y cuando ya estás en una etapa adulta, vuelves a la matutinidad completamente, ¿no? O sea, tú lo ves y las personas que tienes en casa, ¿no? Que son adultos, pues lo ves con ellos, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué se levantan a las 3 de la mañana? ¿Qué les pasa? Sí, 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 si yo pudiera no ir, tendría que ir a trabajar, yo me levanto a las 11. Ajá, o sea, de verdad, sí cambia también, o ese cronotipo también depende conforme avanza la edad, ¿no? Entonces también, justo es una de las poblaciones que más utiliza, eh, pues, alguna ayuda para dormir o para profundizar el sueño, ¿no? Es que me compré una caja de melatoninas, porque además es lo más común, ¿no? Se Mm, automedican la melatonina porque creen que con la melatonina vamos a es resolver suficiente, todo, ¿no? Ajá. claro. Y sí, ¿no? O sea, la melatonina no te va a hacer que te duermas de un momento a otro, ¿no? Lo que te va a ayudar es, pues, aumentar los niveles de melatonina en tu organismo, ¿no? O en el plasma, y que entonces sepas que es hora de dormir y tengas un descanso, pues, más placentero, por así decirlo, ¿no? Sin Sí, embargo, no es un inductor del sueño, ¿no? Entonces, sí hay que tener como cuidado también con eso, porque si es así de, pues me eché 3 melatoninas no, pues tampoco, ¿no? O sea, sí hay que buscar otro tipo de estrategias, otro tipo de relajantes tal vez, o que sí tengan, por ejemplo, una influencia en el sistema nervioso central. ok. Sí, Entonces algún está depresor interesante. del sistema nervioso y Ujú, que entonces pues ya se pueda, ¿no? Entonces claro. sí es interesante. Sí, 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 está bastante interesante. También, bueno, ya nos explicaste, ¿no? Del cronotipo, pues está definido por como la expresión genética que tengas, ¿no? Por ahí ya vamos a la parte seria del podcast, ¿no? Así sí, creo que si tienes más es como más matutino y si tienes más, creo que el llorón, el cry, ese, Ajá, ajá, y sí, también la exposición de la luz, ¿no? También depende. O sea, si sí, recibes más justo. luz de mañana, te levantas. Si recibes más luz de noche, que es esto de las pantallas y este rollo, pues entonces obviamente tu sueño se va como Se va viendo aplazando. atrasando, Ujú, exactamente, correcto. así es. Sí, de hecho, eso es bien interesante, ¿no? Porque te decía, ¿no? Sí tiene un trasfondo genético y entonces tiene que ver casi que el 50% tiene que ver con los genes. Entonces también Ujú, depende de, de tu familia y cómo está acostumbrada, ¿no? sí. Y de hecho, si nos vamos más para, o sea, sí de tu familia, pero también depende de cómo tu mamá eh, vivió el Ujú. embarazo, ¿no? ¿Ah, Entonces, sí? justo desde ahí, ajá, justo desde ahí tiene una influencia para que tú vayas identificando o vayas como adquiriendo esa ritmicidad circadiana, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver también desde, pues antes de que nazcas, ¿no? O sea, desde que estás por ahí en la pancilla, el ambiente, ¿por qué? Porque también, o sea, al final tiene que ver con ese movimiento, ¿no? Si tu mamá se Mm. desvelaba también, ¿no? Y tú ahí en la panza, con la fiesta, todo lo que daba, pues te Ajá, cuesta más trabajo o cuesta más trabajo que un bebé, por ejemplo, agarre esa ritmicidad, ¿no? okey. Entonces, sí conviene muchas veces la lamparita, ¿no? Así de que hay una lamparita para que sepas que, ¿no? Y así en el vientre o cosas así, Mm, para que sepan o vayan ajustando esos ritmos, pero también el descanso, ¿no? O sea, finalmente ese descanso o ese sueño va a también tener un efecto sobre esto, ¿no? Entonces, sí, claro. justo esto que decías del PER y del CRY y demás, lo que pasa es que lo que dije al principio, todo esto que tiene que ver con los genes reloj, ¿no? Es finalmente quien controla todo, pues sí, es una maquinita que está en el núcleo supraquiasmático, ¿no? Y decíamos que hay relojes en cada órgano. Esos relojes se ven en forma de genes, ¿no? Y esos genes no son más que un conjunto de, no sé, 5 genes que podríamos decir que tienen sus variantes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay PER1, PER2, PER3, ¿no? Es Y así, sí. pero son como 5 genes al final los que Mi controlan favorito es el todo. clock. El clock es el más padre. Pero son los que controlan todo. Dentro de esos, ¿no? Por ejemplo, clock y demal, por ejemplo, se juntan y hacen que se expresen per y cry, ¿no? Ujú, Durante el día. Y durante la noche pasa lo contrario, ¿no? Porque un loop como de retroalimentación negativa. Entonces sí. unos inhiben la expresión de otros. Y entonces dentro de ellos, los que mencionaste, ¿no? Per, por ejemplo, o la expresión de per
está asociado con cronotipos más matutinos, ¿no? Es decir, si tú ves o evalúas la expresión de estos genes en las personas y ves que hay una mayor expresión de PER, puede asociarse a un cronotipo más matutino. Y CLOCK, por ejemplo, y el CRY, ¿no? Uno de estos CRI tienen que ver con, bueno, CRY tienen que ver con cronotipos más vespertinos, pero sí, o sea, esa es una forma en la cual podemos evaluar también el cronotipo que tengan las personas. Ya. En ese sentido también ya hablamos de que el cronotipo puede ser algo que ya está como muy definido en tu ADN, pero ciertamente las personas que tienen esta parte de ser más vespertinos sí generan o tienen tendencia a tener más problemas de los que hablamos anteriormente, ¿no? De las enfermedades Sí, crónico-degenerativas, de tener obesidad, de tener depresión, de tener todo esto. sí. Sí, de hecho, Ujú. perdóname, se asocia completamente, ¿no? O sea, el cronotipo vespertino se asocia un montón a un mayor desarrollo, ¿no? No quiere decir o no es inmediato Sí. así de, tienes obesidad y entonces, ¿no? O tienes Ya cronotipo eres vespertino, así. Ujú. o tienes cronotipo vespertino, no, o sea, sí tiene que ver otros factores como la alimentación, etcétera, ¿no? O sea, se ha visto que hay un mayor desarrollo, ¿no? De padecimientos o de alteraciones metabólicas cuando tienes un cronotipo vespertino. Sí, sale porque generalmente Ujú. también las personas que tienen un cronotipo vespertino tienden a ser más sedentarias, ¿no? Entonces, claro que eso también influye la alimentación, el tipo de alimentación, los horarios, el sueño, etcétera, ¿no? Sí hay una asociación, de hecho sí, cuestiones de depresión, como ya decíamos, incluso cuestiones de enfermedades cardiovasculares, ¿no? También se asocian con un cronotipo vespertino o tienen una mayor influencia sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y la otra es el sistema inmune, ¿no? De hecho, Ok. como mucho de esto o mucho del sistema inmune también tiene que ver con la cuestión intestinal, ¿no? La microbiota intestinal, etcétera, también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Si las personas o las personas vespertinas o que tienen por ahí el ciclo circadiano alterado, ¿no? Tienen problemas sobre todo de la respuesta o las respuestas inmunes, ¿no? Sobre todo Mm. tienen, pues, son más susceptibles a infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta de su sistema inmune no es la misma que una persona que tiene o que no presenta alguna alteración, ¿no? Ya. Y tú me hablabas de que había cierta plasticidad en el reloj. Entonces, por ejemplo, si mi tipo es vespertino, sí podría, con base en hábitos, como cambiarlo Sí, a volverme más vespertino, con el objetivo, pues, de tener como digamos que, a ver, ¿no? Tú tal vez si eres chavo y dices, no, es que pues, no me pasa nada, ¿no? Yo me desvelo hasta las 3 de la mañana y no me pasa nada. Pero, pues, con el objetivo tal vez de un tipo de prevención, ¿no? También de sí, que más adelante puedan presentarse este tipo de problemas. sí, sí puedes, o sea, al final esta plasticidad, y esto te digo, o sea, al final con que te desveles un día, ¿no? Se puede como compensar, ¿no? Se compensa esto del reloj o estas horas, ¿no? Sin Ajá. embargo, ya si el desvelo es constante, si hay un efecto bien marcado y no está padre. Y otra de las cosas es, por ejemplo, esta ritmicidad, o sea, cuando se pierde esta parte del ritmo circadiano, acelera procesos de envejecimiento, ¿no? Entonces, cuando Mm. estás chavo y tú dices, pues me voy a desvelar X, no pasa nada, claro que sí, o sea, sí está demostrado también que acelera procesos de envejecimiento, no solamente físicos, sino también, pues, fisiológicos, ¿no? O sea, en tus células, etcétera, también acelera este tipo de procesos. Ya. Sí, sí, sí. Sí, pero Ah, sí, o sea, con el ambiente, sí, es lo que era una de las dudas que tenía, ¿no? Porque, pues, decías así como de: "Ay, pues, si me da esto es por culpa de mi genética", y pues no, o sea, realmente son no, cosas que puedes ir cambiando con base en hábitos, en buena alimentación, en ejercicio, que ya es algo que hablamos, sí. y en todo Sí, esto, justo. ¿no? O sea, a lo mejor es algo que te decía, ¿no? No solamente es el sueño, sino también la alimentación, es qué estás comiendo a qué hora del día, ¿no? Es qué comes en la mañana, qué comes en la tarde, qué comes en la noche. O no solo eso, ¿no? Hay muchos estudios que tienen que ver o que asocian las horas del día con las que comes, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que hablan acerca de ayunos intermitentes, por ejemplo, o Mm. tener una ventana de alimentación solo, por ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, Sí. ¿Qué ¿no? O onda sea, con solo comes. con ese tipo de modas, por ejemplo, no? De
que está, por ahí lo leí en uno de tus artículos, que era de que si hago dieta keto, que si hago dieta de no sé qué, o sea, como que, ¿en qué están impactando estas partes, Pues estas dietas? la más que se, o sea, o la mayoría de las que se hacen son estas que te digo De como el ayunos. ayuno intermitente, Ujú. ajá, es como el ayuno Para intermitente y bajar de justo, peso. Ajá. y sí se ha visto mucho efecto sobre la disminución de peso, ¿no? O sea, es bastante eh, considerable, ¿no? El peso que se puede disminuir. Sin embargo, no se sabe como los efectos a largo plazo después que pueda tener, ¿no? Entonces, lo que hacen, o sea, depende de igual como de la ventana de tiempo que tengas de ayuno. ¿Por qué? Porque pueden ser 6 horas, 12, 8, ¿no? Entonces, y eso también va a depender de la edad que tengas, porque no es lo mismo una persona de 60 años a una persona de 20, ¿no? Entonces, a lo mejor esas ventanas tienen que estar o tienen que tener diferente tiempo dependiendo de la edad. Y también es que estás comiendo, porque no solo en esa ventana de tiempo es, y entonces me voy a comer todo lo que pueda durante durante ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver y lo que quería también es, por ejemplo, ¿no? Hábitos tan sencillos, por así decirlo, como me despierto y desayuno o dejo que pase el tiempo o dejo que pasen 2 horas en lo que me baño, me arreglo, hago esto, hago el otro y después desayuno. O sea, ¿qué es lo mejor en ese sentido? Hay como muchos estudios también y que te digo que son hábitos, ¿no? O sea, al final eso es una cuestión de hábitos que podemos modificar de manera como sencilla. Ujú. Sí. Y bueno, ahorita que estamos justo hablando de la alimentación, ¿cuáles son los alimentos que nos pueden ayudar como a este tipo de regulaciones? Digo, ya ahorita vamos a estar un poquito más como en la parte de que nos planteabas al principio de los pistaches y de la investigación Ujú. de qué hiciste, pero ¿qué alimentos nos ayudan a justo estar regulando Sí, estos ciclos? sí, justo. A ver, una sí completamente es el horario, ¿no? Es una de las cosas más fáciles en cuanto a alimentación y regulación de los ciclos, es, pues hay que tener horarios establecidos Bien. para la alimentación, ¿no? O sea, sí es tener como una rutina, por así decirlo, de alimentación. Es, sí voy a desayuno a tal hora, ceno a tal hora, como a tal hora, ¿no? Porque muchas veces también, y era lo que iba con esto de, a veces no desayunamos, ¿no? O nos agarran las prisas y no desayunamos y terminamos desayunando a las 12 del día, ¿no? O almorzando a las 12 del día. Y entonces ya la cantidad que como es muy diferente porque hay como, es como los atracones, por así decirlo, que me voy a comer todo lo que no me comí porque me estaba muriendo de hambre, ¿no? Y entonces también tendemos a comer más, etcétera, ¿no? Esa es una. Los horarios, definitivamente, y crear una rutina es una de las principales, ¿no? Hay otra forma que es a través de ciertos compuestos que se llaman cronobióticos, ¿no? Y estos cronobióticos son moléculas que lo que te ayudan es a ajustar estos genes o sí, como a restaurar la ritmicidad de los genes reloj y con ello, pues la ritmicidad de los otros que dependen del metabolismo, ¿no? Entonces, Ujú. muchos de estos alimentos o muchos de estos cronobióticos que se han evaluado hasta el momento tienen que ver con compuestos antioxidantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Moléculas, por ejemplo, las catequinas del té verde son de las más estudiadas, ¿no? Algún otro compuesto fenólico como la naringenina, las antocianinas o proantocianidinas se han evaluado también para regular como esta ritmicidad, ¿no? Ujú. Otro de los compuestos, otro de los compuestos que se ha asociado, pues es la melatonina, ¿no? ¿Por qué? Porque esa melatonina, pues es la principal responsable de tener un efecto sobre los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? O sea, al final nos va a hacer dormir y descansar mejor, ¿no? Y también, Ujú. este, sí, o sea, dormir y descansar mejor, ¿no? Otro de los compuestos o de los alimentos que podrían considerarse son alimentos ricos en fibra, ¿no? Esta fibra, pues nosotros no la podemos digerir y llega intacta a nuestro intestino grueso, ¿no? En donde los responsables de metabolizarla, pues van a ser las bacterias que están ahí presentes y van a generar ácidos grasos de cadena corta. Estos metabolitos pueden ir, por ejemplo, o viajar al hígado, que es lo que se ha demostrado hasta ahorita, es viajan al hígado y lo que ayudan es a poner, como a recorrer o a poner en la hora correcta a los genes que están presentes en el hígado, ¿no? A los genes del reloj circadiano que están presentes en hígado, que es lo que se ha evaluado hasta ahorita, ¿no? Entonces, es como la mayoría de lo que se pudiera decir, pero por ejemplo,
puede ser algo tan sencillo como, pues durante la noche prefiere proteínas, ¿no? O proteínas de digestión sencilla, ¿no? No tan complejas como carne roja o cosas así, ¿no? Sino un Un bistec. yogur, un bistec o algo así, ¿no? Vamos a No, pues Pampas. ándale, vamos al buffet. Un yogurt o pollo o pescado, ¿no? Proteínas que sean más fáciles de digerir, etcétera. Ujú. Entonces, sí, puede ser desde lo que estoy eligiendo, pero también ciertos nutrientes que puedo meter para tener un efecto, ¿no? Claro. De hecho, bueno, atacando, por ejemplo, esa parte de la melatonina, lo que te va a ayudar es más también a conciliar el sueño, ¿no? Es lo que había como entendido. Sí, Entonces, las proteínas sí había leído mucho de eso del pescado, que es bueno comer, el pollo también. sí, La cereza creo que es algo así como que se ha súper estudiado, como para que sí. te regule la parte del sueño. Y alimentos que tienen contenido de magnesio, ¿no? El magnesio Y te ayuda es lo que tú decías, ¿no? Que tú la metabolices en tu cuerpo, ¿no? O sea, que tú la sí, produzcas. Pero me sí, decías que no, que ya no es tan fácil, que ya es como que mejor consumirla de manera natural. sí. Sobre todo con respecto a la edad, ¿no? O sea, las Mm, cerezas se han estudiado mucho, por ahí han tenido como efecto, porque las cerezas tienen melatonina, ¿no? Entonces, en realidad es como, solo le llaman fitomelatonina porque viene de una fuente natural, pero al final es una hormona igual, o sea, es la misma hormona que nosotros secretamos, no solamente es el origen de dónde viene. Y, por ejemplo, porque en algún caso fue, ¿por qué prefieres obtener la hormona de una fuente natural a comprar las pastillas de melatonina, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, con la defensa de mi tesis era, los pistaches en México son carísimos, ¿no? Es, mm, ¿por qué estás comprando una fuente que resulta que es muchísimo más cara si no va a ser algo, pues realmente, ajá? Entonces, una es, pues el principal objetivo que teníamos era ver si con la mayor fuente de melatonina había un efecto y después buscar otras fuentes alternativas en nuestro país. Y la otra es, eh, por ejemplo, si hay más estudios, o sea, hay más estudios, no solamente los pistaches, por ejemplo, es las cerezas tienen un montón de melatonina, los fermentados, por ejemplo, ¿no? Los yogurts, etcétera, pero también fermentados tipo la cerveza y el vino, tienden a desarrollar más melatonina con el proceso de fermentación, bueno, a producir más melatonina. Sin embargo, claro, me puedo tomar una cerveza, pero si ya me tomo tres, hago lo contrario, ¿no? Y entonces ya no ujú, descanso bien. sí, ahí ya el Entonces, alcohol influye, ya no la exacto, melatonina. exacto. Por ejemplo, el Sí. café, ¿no? El café también tiene un alto contenido de melatonina, Esa pero era mi tiene pregunta. cafeína. Ajá, tiene cafeína, entonces depende de la sensibilidad que yo tenga, ¿no? Yo, por ejemplo, si tomo café a las 4 de la tarde, no duermo, ¿no? Ya, Pero mucha gente me tomo una taza de café y me da sueño. Depende sí, de la sensibilidad de cada persona. claro. Ujú, Que de hecho era lo que te iba a preguntar, porque al principio nos explicabas que todo esto estaba como, las primeras investigaciones era con la parte del sobrante del café, ujú. pero todavía eso tiene cafeína, entonces para mí era como de, no, se contrapone, porque también por ahí leí, no me acuerdo si en alguno de los artículos, en otra de las fuentes que estuve viendo, que la Ujú. cafeína también es considerada un regulador de Sí, los ciclos circadianos. Pero yo creo que es al opuesto, ¿no? Es más bien cuando la gente no se exacto, puede despertar, entonces más bien te tomas el café para activar exacto, las... para activarlo. Sí, más Ajá. bien es al contrario, no es como para que busques dormir, sino al contrario. Pero, por ejemplo, en esa parte de la investigación, y ya vamos a preguntando un poquito más ahí, ¿cómo se contrarresta el efecto de la cafeína versus la melatonina que podría tener como este subproducto del café? En ese caso del café, a mí no me tocó trabajar como de lleno con el café, pero sí, o sea, al final es que ahí tiene mucho que ver, te digo, la sensibilidad de cada persona. Entonces, no se puede como contrarrestar de una manera tan sencilla porque sí depende de la sensibilidad que cada persona tenga. Y eso tiene que ver con receptores que tengamos en el cerebro, ¿no? Para activar la respuesta. Pero yo creo que eso tendría que considerarse cuando se evalúa este tipo de cosas, ¿no? Porque al final es o lo activas o sea, al final, ¿cómo sabes Sí, de dónde viene ese efecto? No sé si lo activo o lo, ¿cómo se o dice lo lo, contrario? lo, lo contrarresta, lo Ajá, inhibe. ajá, lo inhibe, ajá. Ujú.
Ok. Bueno, regresando a tus pistachitos. Estos también utilizaste cierto tipo de bacterias específicas, bueno, leí como algo de las bacterias, ¿no? Ujú. Para crear los ácidos de cadena corta, ¿no? Supongo que ese era como una parte de la investigación, ¿no? Como de decir, bueno, el pistache me dices tiene melatonina, pero también tiene grasas que se Sí. pueden transformar en esto, ¿no? De ácidos de cadena corta, que al final influyen en lo del hígado, que me decías que luego influye en el cerebro y luego eso te Ujú. regula otra vez, ¿no? Entonces así. Sí. Eh, como, bueno, no sé si fue parte de la investigación, pero la producción de este tipo de ácidos de cadena corta en el organismo también tiene un horario, ¿no? Era algo que estábamos hablando como un poco al principio, no sé si nos quieras platicar un poquito de esto. Sí, justo, o sea, la producción de ácidos grasos de cadena corta se asocia con las poblaciones de bacterias que hay en el intestino, ¿no? O sea, no todas son productoras de, por ejemplo, los tres ácidos grasos principales que producimos en el intestino grueso son acético, propiónico y butírico, ¿no? Es decir, Ujú. pues son cadenas chiquititas de carbonos, ¿no? Y principalmente se produce más acético, luego propiónico y en menor proporción butírico. Sin embargo, esto puede cambiar por el tipo de bacterias que tengamos y por el tipo de fibra que le estemos dando, ¿no? Es decir, hay algunas bacterias que son productoras de butirato o de ácido butírico que pues van a aprovechar más cierto tipo de fibra para producir más butírico, ¿no? Y hay algunas otras que prefieren otra fibra y producen acético, etcétera, ¿no? Y estas también, o sea, no solamente es, pues tengo más alimento yo, voy a crecer más yo y voy a producir más de este, ¿no? Sino también tiene que ver con la hora del día que sea, ¿no? Entonces pues claro, si yo tengo una diferencia de mis bacterias con respecto al día, pues no voy a producir la misma cantidad de ácidos grasos. Ahí, por ejemplo, nosotros no lo evaluamos. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una muestra o sea, un donador nos dio como una muestra y entonces solamente fue la microbiota, ¿no? Las bacterias que se tenían en, esa, en ese periodo de tiempo, ¿no? O en esa parte del día. No pudimos hacerlo o verlo de una manera como más circadiana, si así lo queremos ver, es Okay. así de con respecto a cómo se movía durante el día, porque también el hecho de trabajar con personas pues complica un poco más la cosa, ¿no? Por Sí. ejemplo, yo la expresión de los genes, que eso es algo que todavía no publicamos, pero la expresión de los genes en personas lo vi solamente igual en la mañana, ¿no? O sea, los cambios solo los vi antes y después en un punto del día. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se utilizan ratones, se está sacando muestra cada determinado tiempo y entonces se construye una curva bien bonita para ver cómo se construye, es como una curva sinusoidal, las curvas de los ritmos circadianos, entonces Ujú. se ve así precioso. Yo no pude verlo porque pues no iba a tener a las personas ahí así de, oye, 24/7. te voy a sacar sangre, ¿no? Pero, pero justo, o sea, al final hacerlo en personas pues nos permitió ver el efecto más con sensores, ¿no? Al final nosotros podemos medir varias salidas de si se está ajustando o no el ritmo. Una de ellas es la expresión de los genes y otra de ellas es el sueño, ¿no? La exposición a la luz que tengamos o incluso el mismo movimiento, ¿no? Entonces yo les ponía sensores a las personas que tenían que traer todo el tiempo y veía si se modificaba su temperatura, porque esto también tiene que ver con el sueño, veía si se exponían más a la luz o no, veía si se movían más o menos y entonces eso también nos daba como una respuesta o nos permitió ver con respecto a las semanas que pasaban, ¿no? Nosotros les dimos pistaches por 5 semanas. Y entonces nos permitía ver si las personas se movían más o se movían menos, o si realmente había como algo ahí de manera más objetiva, sin tener que medir la respuesta de los genes, ¿no? Porque no podíamos hacerlo. Claro. La dieta de los sujetos era la misma, no, o sea, no era la misma, era su dieta personal, nada más lo único Era, que metíamos era el ajá, pistache. justo, pues una de las cosas también que quisimos fue Mm. dejar su vida como estaba. No es, tú Normal. haz tu vida como está, solo cómete esta porción de pistaches al día antes de dormir a tal hora, ¿no? O sea, sí la sugerencia surgió porque antes de eso hicimos un estudio, que tampoco se ha publicado, de en cuánto tiempo esa Espérame, melatonina, tengo un banner esa, para esto. Ah, no, esa no era. esa no Maldita era, sea, se ve que soy nuevo.
No, olvídalo, sí, Ninguno salió. era ese, Era ese, hasta ahorita. ¿verdad? Que justo, ¿no? Era cuánto tiempo tarda esa melatonina en llegar realmente a la sangre. ¿Por qué? Porque al final Mm, está en un alimento, o sea, no es lo mismo a que tú la tengas en un fármaco, ¿no? Que por ejemplo las melatoninas que son sublinguales llegan más rápido, ¿no? Sin ok, embargo, aquí pues tengo que masticar el pistache, tiene que pasar por el proceso de digestión, tengo que absorberlo, etcétera. Entonces vimos en cuánto tiempo se podía ver la mayor cantidad de melatonina en sangre. Y entonces con eso salió la recomendación de decirles, bueno, cómetelos tantas horas antes de dormir para que podamos ver el efecto. ujú. O sea, que podamos tener melatonina por ahí en Sí, sangre, sí. ¿no? ¿Habías hecho la diferencia entre el recubrimiento, o sea, de darse los pelados o no darse los pelados, básicamente, para decirlo coloquialmente? Antes, o sea, antes al principio todo Ajá. inició con eso, porque era, o sea, si yo le quito la cascarita, o sea, como la moradita que tienen, si tenía un efecto o no en cuanto a la Mm. cuestión de digestibilidad y sobre todo la cantidad de melatonina que tenían. Pero ¿De pues realmente no, biodisponibilidad, tal vez? ajá, exacto, como de biodisponibilidad, pero realmente no tenía como un efecto tan importante, o sea, solo cambia la cantidad de fibra que tienen y eso sí pues nos beneficiaba que tuvieran fibra. Y la realidad también es que el consumo es con la cascarita, o sea, nadie se la quita. O sea, le quitas la externa, la Ujú, dura, pero la otra, sí. o sea, realmente nadie se la quita. Entonces, la forma de consumo es esa, ¿no? Es con esa cáscara los estamos consumiendo. Y al final hiciste, por ejemplo, una comparación entre el fármaco que existe de melatonina y los pistaches, o eso Híjole, no se puede comentar y es top secret. Top no, secret. no, 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 sí se puede. O sea, por ejemplo, para ver en cuánto tiempo llegaba la melatonina a la sangre, ¿no? Esa Ajá. que fue como de biodisponibilidad, Sí. nada más lo hicimos con los pistaches. O sea, es que al final ese tipo de estudios surgieron como de manera, o sea, ahí sí me ayudaron personas y les saqué sangre cada determinado tiempo, ¿no? Es cada 10 minutos, cada 20, cada así. Sus brazos quedaron devastados, ¿no? Yo lo intenté hacer con la melatonina sublingual, sin embargo, me fue muy mal, ¿no? Para empezar, me fue muy mal. Ok. Y la otra es, sí es más difícil, o sea, porque en el resto, o sea, me la comí en la mañana, obviamente, ¿no? Sin desayunar ni nada. Todo el resto del día me sentía morir y no se pudo hacer como la comparación. Y el estudio con las personas durante estas semanas solo fue con el pistache, porque era muy difícil que tú le dieras, o sea, al final a ver, me tocó hacerlo en pandemia y eso es algo que limitó muchas cosas, Mm, ¿no? claro. Entonces, uno, eso, y dos, al final tú tienes que darle como placebo algo que se parezca, ¿no? Entonces, si yo llegaba y te daba unos pistaches y a ti y a alguien más le daba una pastilla, iba a ser así como, ¿sabes? Entonces, lo que hicimos fue utilizar las mismas personas como control y solamente utilizando los pistaches. Yo te hacía evaluaciones a ti antes de comerte los pistaches para ver cómo estabas, ¿no? Cómo estaba tu ritmo circadiano, cómo estaban todos tus parámetros. Y después te los hacía una vez que ya habías consumido los pistaches, a la mitad del consumo y al final, ¿no? Entonces, sí, o sea, no pudimos hacerlo con el pistache por cuestiones como experimentales también y la pandemia. O sea, la realidad también la pandemia nos limitó bastante, pero Bastante. al final, pues logramos sacar algo bastante interesante y pues con muchísimo potencial, ¿no? Que de hecho, pues tendremos que explorar o se tendrá que explorar todavía más a detalle qué está pasando ahí. Ya. Si lo quieren ver, compren el artículo. Sí, de hecho, ese todavía no sale. Ah, De hecho, mandamos uno que tiene que ver con esta regulación, o sea, con las salidas que les decía de los sensores y todo. Este ya está listo, sin embargo, no nos lo han aceptado. Entonces, editoriales, editorial, ¿qué pasó? Patrocínanos un artículo por aquí. patrocínenos un artículo, ya está listo, está muy bonito. Tiene No es excelentes difícil. gráficos. De hecho, vaya, es muy difícil porque Mm, mm, es un tema complejo, ¿no? Es un tema que en las revistas de cronobiología o así, o como más de medicina, no entra por completo, y en las de sí, alimentos como que tampoco, y es complicado, sí, es donde insertarlo ha sido difícil, sí. pero ojalá que ya pronto lo puedan Qué mal, porque es aceptar. un tema de prevención.
O sea, Sí, o sea, finalmente, si estamos inundados de actividad anticancerígena, antidiabética y todo este rollo, pues como de, bueno, te puedo sí, o prevenir sea, esto desde antes. de hecho, por ejemplo, ¿no? En cuanto a cáncer, ¿no? La falta de sueño está considerada como un carcinógeno, ¿no? Entonces, Mm, o sea, al final tiene que ver, o sea, todo tiene que ver con esto. Hay muchas enfermedades y muchos padecimientos, pues que tienen o que están asociados a esta ritmicidad o a estos ciclos circadianos, ¿no? Que te digo, por más sencillos que parezcan, la verdad es que más allá de, o más al fondo, si te vas metiendo más, tienen muchas implicaciones, ¿no? Es, sí, muchas cosas dependen de ellos no o de sé. estos ciclos, ¿no? Entonces, sí es como, y está curioso, ¿no? Porque a lo mejor lo que podemos ver es un desfase, ¿no? Así de que la gráfica tenía que estar aquí y está acá. Ese desfase en la expresión de un gen ya es, ¿no? Suficiente como para que haya un cambio o una alteración. O, por ejemplo, ¿no? Decía yo que es como una curva así sinusoidal, es sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ujú, Ese espacio aquí de la curva, si se ve como más achatada la curva, ¿no? O si se ve más amplia, también tiene mucho que ver y es muchas de las cosas que se evalúan en este sentido. Es cómo puedo ver yo que sí se regule un ciclo, ¿no? Uno, ¿no? Las salidas. O dos, este tipo de expresiones, ¿no? Se acortan más, se ven más altas, más bajitas, se recorren de horario, etcétera, ¿no? Que es mucho de lo que hacen en modelos celulares o en modelos de animales, ¿no? Modelos in vivo sí. con animalitos por ahí. Uh-huh. Sí, pero pues esos son, como tú dijiste, ambientes más controlados, les controla la dieta, les controla los horarios, controla los Uh-huh. grupos de ratones, inclusive pues hasta Exacto. clasificar por tamaño. Yo no sé, digo, para no entrar tanto en así como fue la selección de los sujetos de estudio, pero pues en los ratones es fácil hasta tamaño, peso, sexo, todo, o sea, ahí, Sí, de hecho, justo, o sea, otra de las cosas que nosotros tuvimos fue, a ver, la mayoría de la población en el posgrado son mujeres, ¿no? Esa mm, es una. Y ese, o sea, al final es la población que teníamos más accesible hablando de cuando estábamos en pandemia. Y luego, vuelvo a decir que desde o acá se sea, sangra el becario, no, no es cierto. sí, Ah, la verdad sí. Pero, o sea, la mayor de la población era esa. Y la ah, realidad también, en los estudios clínicos tienden a participar más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, también si es como, tengo que tener o tengo estos resultados a la luz de, las mujeres tenemos un tema hormonal que también tiene mucha influencia sobre los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, eh, eso es también importante como evaluarlo o como ponerlo en estos factores que pueden estarme generando algún ruido, ¿no? O algún error en cuanto a los resultados que yo tengo. mm, Entonces, fue bien complejo, la realidad es que fue muy complejo evaluarlos porque sí hay que tener un montón de consideraciones, ¿no? Era también, pues, evaluar todos los parámetros que hay por ejemplo, de peso, ¿no? Porque yo no tenía una población homogénea, es decir, no todas las personas que tuve tenían o estaban en el mismo IMC, ¿no? Entonces, sí era como bien importante, porque al final, si yo lo que iba, o tras lo que iba, era un ajuste sobre cuestiones de sobrepeso, obesidad, etcétera, era bien difícil conseguir ese tipo de personas bajo las condiciones en las que estábamos, ¿no? Y luego también era mucho para las personas, era, ¿por qué me vas a dar pistaches si los pistaches son pura grasa y si van a hacer que suba de peso, ¿no? Entonces también como romper un poco con esto fue, o es complejo. Y sí, o sea, al final también trabajas con personas y es cómo garantizas que te comiste los pistaches, ¿no? O sea, es mucha confianza y fe en que los becarios, que los becarios se comían los que los pistaches. comieron, no, no es cierto, no, no Te es quito cierto, la pero beca. sí en que las personas pues te apoyen, ¿no? En ese Mm, sentido y que sí hagan y el horario. ese registro, ajá, y los horarios, ¿no? Porque de hecho, después de discutir los resultados y de encontrar como más respuestas a nuestra interrogante, pues sí fue como, puede ser que el efecto que hayamos visto es debido a todo, ¿no? Es debido a la melatonina, pero también, o sea, yo no podía decir, porque no había utilizado como un control con melatonina, yo no podía decir que haya sido solo por la melatonina. Quizá también fue la hora en la cual se consumieron, que eso hizo que ya no hubiera una cena posterior y la fibra y también los ácidos grasos insaturados, ¿no? Que tienen los pistaches,
los compuestos fenólicos que también tienen, o sea, al final fue un conjunto de cosas que hasta el momento, con los resultados que yo tuve, pues no se puede garantizar así de 100% es los pistaches o fueron los pistaches los que nos dieron el efecto, ¿no? Se puede sugerir, sí, pero ¿qué de los pistaches puede ser todo lo que tienen, ¿no? Claro. Que son realmente las investigaciones de valor, porque son muy valientes en el sentido de, pues, o sea, lo mismo, trabajar con ratones o trabajar in vitro, pues todo lo tienes muy bien controlado. Si trabajas solo con un metabolito, pues también lo tienes súper controlado, súper identificado. Pero este tipo de investigaciones, pues te meten al mundo real. En el mundo real no va a haber el metabolito, ni la reacción in vitro, ni la pureza del metabolito tampoco, ni No. las concentraciones controladas, porque un pistache puede tener más o menos, dependiendo la cosecha. Son un montón de cosas, ¿no? Lo que tú dices, puede ser la Sí. melatonina, puede ser los ácidos grasos de cadena corta que se pueden producir del aceite del pistache, que ahí sí, supongo que el pistache es de este tipo de aceite como dices, no insaturado, que se puede formar esas Insaturados, cadenas. sí. Sí, solo que ahí, por ejemplo, en los insaturados, o sea, lo que fomenta la producción de ácidos grasos es la fibra, o sea, la fermentación de la La fibra en el fermentación de colon. la fibra. Ah, ok. Y la fibra Ujú. de, perdón, entonces estaba mal, se ve que ya no estudio, ¿va? La fibra pues del mismo pistache, ¿no? Que también pues tiene fibra, lo que nos explicabas, y que produce entonces estos Sí, ácidos de cadena corta, ¿no? Entonces, sí, o sea, es que sí depende, y pero, depende pero es muchísimo. el mundo real, es como va a Sí. funcionar, o sea, Sí, porque al final también, o sea, si a viste ver, un la producción, impacto, perdón, si ajá, viste, si viste un impacto, entonces quiere decir que pues tu hipótesis es correcta y... sí, y de hecho, o sea, la idea también ahí en ese sentido es, pues ahora hay que hacerlo como en modo reversa, ¿no? Entonces vimos un impacto y ahora, ¿cuál es la respuesta a ese impacto que ya vimos? ¿No? Es como empezar de atrás para adelante, ¿no? Sí, O sea, como al revés, ¿no? Es, claro. ok, sí vimos este efecto y ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el mecanismo por el cual esto está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio, de hecho, lo que teníamos planteado sí era hacerlo con un modelo de células, ¿no? Mm. Hay que hacerlo en un modelo celular, pero, o sea, además, ¿cómo controlas tú el horario en esas células? Si no es lo mismo, y después, ¿cómo No le vas a tienen dar un el cerebro que les pistache? diga. Ajá, ¿cómo le vas a dar el pistache a las células? Y, y, o sea, al final el pistache lo digieres, ¿no? O sea, no es nada más así de, ay, así se queda, no, es lo digieres y se absorbe, y cuánta cantidad se absorbe y cuánta no. O sea, sí, al final sí es un reto bien grande, irte hacia hacerlo en personas, pero la realidad es que sí, o sea, es finalmente lo que sucede o lo que va a suceder porque pues es a quien va a llegar o a Claro. quien tiene que llegar, ¿no? Sí, tiene una aplicación en el mundo real, ¿no? Ya viste la aplicación en el mundo Sí, real. Es como de sí, de hecho, que sugerencia come pistachos. Listo, sí a funciona. raíz, ajá, a raíz de ahí, justo era lo que queríamos llegar, es, ok, hay que sugerir qué tipo de alimentos, ¿no? Podemos tener con melatonina, cuándo se lo deben de comer y de qué manera tiene que ser esto, ¿no? Entonces, sí como un poco más llegar a ese tipo de recomendaciones desde este punto de vista nutricional, de decir, pues si incluyes una cantidad o un snack de X pistaches, ¿no? Ujú. Puedes tener lo correspondiente a 10 miligramos de melatonina y te los debes de comer tantas horas antes de dormir y ya, ¿no? Y evaluar, o sea, porque quizá hay más fuentes de melatonina, por ejemplo, los hongos, ¿no? Son una fuente de melatonina también y de triptófano, entonces hay que evaluarlo, ¿no? O sea, hay que evaluar otro tipo de alimentos que quizá resulten parte de nuestra dieta, ¿no? Del día a día y que no hemos volteado a ver en términos de, ¿tendrán melatonina o no tendrán melatonina? ¿Sabes? Ujú, claro. Sí, sí, sí. Pues está bastante interesante este Ya tema. pasamos por todo ahí. Ya pasamos por todo. Ahora explícame la cascada de señalización entre el complejo P-CRY y cómo el clock lo reluce. No, es cierto. Y yo, ¿Qué? No, 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 está bastante interesante. La verdad es que yo tenía miedo porque, o sea, este tema obvio nunca lo había visto en mi vida, ¿no? Entonces, la verdad que estuve leyendo los ajá, artículos ayer y antier, fue como de, oh, por Dios, está bastante no estoy profundo entendiendo. esto. No estoy entendiendo nada, pero el clock me gustó porque las siglas son muy ingeniosas. Esa es la única razón por la que me gustó, no crees que por otra razón. Sí, de hecho Se me hizo muy está chistoso, o sea, sí, sí, elogios al que hizo el acrónimo, porque fue como que tenía humor el muchacho, el doctor científico, y
dijo. Pero justo, o sea, al final, vaya, muchos de los ciclos, por ejemplo, en moscas, que son los modelos que más se utilizaron o se utilizaron para esto, son muy similares. O sea, entonces, por eso te digo que a lo mejor evaluarlo en hongos no es, o sea, puede ser como un área interesante porque muchos funcionan de la misma manera. O sea, muchos funcionan a través de mecanismos de retroalimentación negativa y son solo ciertos genes que se autorregulan entre sí. Solo tienen nombres diferentes. O sea, Ujú, ujú. Pero algo al ahí, final es lo, ajá. algo Pues ahí es, debe de haber. sí. Pues es que genéticamente luego somos tan parecidos a otras cosas que ni al caso, ¿no? O sea, Sí. sí, sí es Sí, entonces sorprendente. está padre. O sea, la verdad es que te digo, además parece que son como cinco, o sea, al final son cinco genes con ciertas variantes que controlan todo, ¿no? Entonces, por Eh, ejemplo, de hecho, dentro de esos genes, si hay un cambio en alguna base nitrogenada, una cosa así, también, o sea, si hay como, si no se expresan ciertos genes o si hay un cambio en una base o algo así, eso también hace que una persona pueda desarrollar alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí va más allá de que solo dormir bien. Pero dormir bien ayuda bastante. Oh, Entonces, sí, duerman en bien. muchos sentidos. Sí, así es. Bueno, pues no Hasta sé el si nos bienestar. gusta dejar por aquí tus redes sociales para que vayan a... Bueno, ahí están apareciendo. Sí, justo, por ahí están apareciendo las redes sociales del grupo de investigación, ¿no? Ahí Sustainable Bioproducts. Pues no Y sé si tú tengas otras que quieras dejar por ahí. O ya con esas. pues ya con esas. TikTok, haces TikToks, Snapchat, no sé. No, no, ya no, No. no soy de esa generación. Está bien. Entonces ahí para que vayan a seguir al grupo de investigación en Sustainable Bioproducts. Bioproducts, sí, sí, sí. Ok. Excelentísimo, excelentísimo. Y pues nada, luego, luego podemos hacer otro de esto, porque nos quedó mucho tema. O sea, neta me mandaste 3 artículos para que la gente que lo sepa, me mandaste 4 artículos y cada uno podría ser un podcast de 1 hora y media. O sea, Sí, sí, de hecho ahorita hay otro, o sea, te mandé fue los artículos, pero tenemos unos capítulos del libro donde ya especificamos como compuestos específicos y mecanismos moleculares y cosas así. sí, pues ya está. Hay que empezarlo a programar y todo, porque sí, a mí me gustó y como a mí me encanta esto de todo esto de los genes y de todo esto de cómo se van uniendo y cómo van, como, bueno, todas estas cadenas, cómo se van relacionando con Sí, ciertas actividades del cuerpo, como ahorita nos explicabas, ¿no? Sí, se me hace bastante interesante. Digo, para ya no excelente, pues ya meterlo todo. estaremos listos. Perfecto, y pues a nosotros síganos en nuestras redes sociales como Just Gente, ya saben, en Spotify y en YouTube. Y pues nada, agradezco mucho a Elisa que haya estado el día de hoy aquí Muchas explicándonos gracias, todo este gracias, tema. gracias. Bueno, y pues nos vemos en la siguiente. Adiós.